Cuando Trump inició su segundo mandato y empezó con su balsa del Potomac contra Venezuela, yo advertí lo siguiente. Epa, mi llave, feliz martes, feliz noche. Yo les dije, no, por supuesto que las sanciones, nuevas sanciones o modificaciones a las licencias que existan, que vayan en detrimento a Venezuela, nos van a afectar. Indiscutiblemente eso será así. Ahora bien, lo importante es estar claro que cualquier afectación, al menos que se les ocurra algo ya de tipo invasión o algo por el estilo, jamás nos llevará a los niveles en que estuvo Venezuela en el primer gobierno de Donald Trump cuando recrudeció sus sanciones, escuchando los consejos que le daba María Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledesma, etc. Sencillamente por lo siguiente. Número uno, Venezuela no es la misma. Venezuela está preparada, muy bien preparada. La región no es la misma. La región ya no tiene el grupo El IBMA, ni es favorable a Estados Unidos, ni a la extrema derecha. El mundo, la geopolítica mundial, tampoco reaccionó y está cansada de la intervención de los Estados Unidos por sus conveniencias personales. Ellos hablan de la democracia, pero siempre han amparado a los mayores dictadores del mundo mientras a ellos les conviene. Las sanciones que le aplicaron a Rusia por una guerra que obligaron a Putin a entrar y que hoy en día, yo lo dije muchísimas veces, y cómo recibí ataque de los machadistas. Y se los advertía. Ahora reconocen, número uno, que esa guerra fue producida por Biden a través de sus títeres de la OTAN. Y número dos, que desde que empezó la viene perdiendo Ucrania. Todos decían que la estaba perdiendo Rusia. La prensa española era impresionante, El País, el ABC, cómo hablaban del triunfo de Ucrania. Ya hoy todos sabemos que Ucrania perdió hace tiempo esa guerra y que muy difícilmente Rusia acepte en verdad un proceso de paz, al menos que le terminen de entregar Kiev y parte de las tierras raras. Las sanciones solamente han beneficiado a los países sancionados. Venezuela, a pesar de que pasamos momentos muy difíciles, el proceso de recuperación de nuestro país arrancó estando sancionados. La recuperación de nuestra industria petrolera, nuestras industrias básicas y la industria privada comenzó estando sancionados. El pueblo que se quedó en Venezuela respondió. De igual manera, Rusia, bajo una guerra y sancionada con no sé cuántas, 15.000 sanciones creo que tiene Rusia, se le fueron todas las empresas extranjeras y ellos crearon sus propias empresas para sustituirlo. Ha sido el país de mayor crecimiento en estos 2 últimos años en toda Europa, con los índices de crecimiento remunerativos y de crecimiento del poder adquisitivo de la población. Venezuela, a pesar de sus problemas, viene recuperándose de una manera interesante y regresando millones de venezolanos al país. Nuestra industria comenzó su recuperación en plenas sanciones y bloqueado, porque era un bloqueo lo que teníamos, gracias a Irán, con una enorme escuela de sanciones, más de 20 años sancionada por los Estados Unidos, y hoy en día ni les interesa esa vaina. Es un país en amplio desarrollo y con una industria petrolera brutal. Hoy en día se ha armado el BRICS, una organización contra los monopolios de Estados Unidos, y con esto que está sucediendo le va a dar un nuevo impulso y seguramente entrará pronto Venezuela allí. China acaba de dar una respuesta contundente en contra de Estados Unidos por su intento de intervenir en las relaciones comerciales entre Venezuela y China, y ha hecho un llamado fuerte, a pesar de que presuntamente el día de hoy paró las compras, suponemos nosotros un compás de evaluación de la situación, las compras de petróleo me refiero. Su respuesta fue muy clara de que no iba a aceptar ese tipo de coacción. Pero lo mejor de todo esto es que permitió que el mundo viera las mentiras que se estaban diciendo en Venezuela, que China se estaba alejando de nuestro país por la deuda que tenía, como si a China le preocuparan mucho las deudas, y sobre todo que se iba a alejar de uno de los mayores proveedores de petróleos de Asia, el mayor con las mayores reservas energéticas del mundo en este aspecto. Pues bueno, rebelión en la granja. Resulta que no es solamente China la que dijo no aceptamos Donald Trump
coacción ni tus intervenciones. Lo acaba de hacer España también. España desafía a Trump. Seremos contundentes si Estados Unidos nos impone aranceles por negociar crudo con Venezuela. El gobierno español advirtió este martes 25 de marzo que tendrá una respuesta contundente si Estados Unidos le impone aranceles que afecte a sectores productivos españoles como los que anunció Trump, presidente del país del norte. Asimismo, aseguró Pilar Alegría, portavoz del gobierno, tras una rueda de prensa, una vez finalizado un consejo de ministros, cuando fue preguntada sobre el anuncio del presidente republicano sobre el crudo venezolano. Las guerras comerciales no benefician nunca a nadie. Es importante y oportuno que sigamos trabajando también en seguir manteniendo una buena relación con Estados Unidos. Sin embargo, no están dispuestos a aceptar más presiones, mucho más de parte de un miembro o de miembros de la Unión Europea que ya han sido bastantes ofendidos por el grosero Donald Trump. Por cierto, de la mano de esta declaración de España, también se dice que está tomada de esa mano Italia, por cuanto también Eni recibe petróleo de Venezuela y ninguno de estos dos países estarían en una buena situación precisamente por la guerra con Ucrania, propiciada por Estados Unidos, como para dejar de recibir nuestros petróleos. Más aún, que leí esta mañana, que se paralizó la distribución de petróleo desde Rusia hacia Europa por un ataque que hizo fuerzas militares ucranianas contra o una planta o un oleoducto, no tengo la nota bien ahorita a la mano, pero que no estaban bombeando petróleo hacia Europa. El gobierno español también se le planta firme a la administración estadounidense de Donald Trump y le advierte que tomará medidas contundentes si se le aplican aranceles del 25% a los productos españoles que vayan a Estados Unidos si el país sigue comprando petróleo venezolano. Esto lo ha advertido hoy la ministra portavoz del gobierno español, Pilar Alegría. Afirmó Alegría, tanto España como la Unión Europea están preparadas para dar una respuesta contundente en defensa de sus productores. En caso de que las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump se materialicen. Recuerden ustedes que el secretario de Estado Marco Rubio anunció el día de ayer que esta aplicación de nuevos aranceles 25% para países que compren petróleo venezolano entrará en vigencia a partir del próximo 2 de abril. Para España, el petróleo venezolano en el año 2024 se volvió, un insumo clave para su industria. Más de 60.000 barriles diarios envió la empresa española Repsol, que tiene operaciones en Venezuela, a España. En esta operación con la empresa Repsol también participa de forma aliada la empresa italiana Eni. Es decir, para Europa el petróleo venezolano en este momento es clave, sobre todo por la situación que se vive en el conflicto con Rusia. Muchos decían la semana pasada que China le estaba dando la espalda a Venezuela y la respuesta de China fue inmediata, pero para que ustedes vean lo radicalmente distinto que es la realidad. Marco Rubio acaba de anunciar que viajará a Jamaica, Guyana y Surinam para contrarrestar la influencia de Venezuela y China en la región. Señores, este titular es importantísimo porque te refleja quién, se acuerda que yo siempre les doy una frase que les molesta a algunos muchísimo. ¿Quién tiene el sartén agarrado por la mano? Lo tiene el país que tiene las mayores reservas de petróleo, las mayores reservas energéticas y que es el centro del equilibrio energético del mundo y que Venezuela está trabajando en este sentido muy responsablemente. Además, Marco Rubio pretende reunirse o tener reuniones bilaterales con los líderes de Barbados, Trinidad y Tobago y Haití. Ojalá que fuera Haití a ayudar a ese país que le hace falta. Entre tanto, John Bolton aseveró que Donald Trump es una aberración para la política estadounidense. Este martes, John Bolton, ex asesor de la Casa Blanca, expresó en su red social X
que el presidente estadounidense es una monstruosidad política para el país que podía ocasionar daños irreparables. Yo no sé por qué esto me recuerda tanto a María Machado. Trump es una aberración en la política estadounidense. Su capacidad de causar daño es enorme, expresó el político que lo aconsejó en su primer gobierno. Bolton también advirtió que Europa debe ser cautelosa con Trump, ya que cualquier reacción exagerada de los líderes del bloque hacia Estados Unidos podrían tener graves consecuencias para Occidente. Según Bolton, Trump se preocupa solo de sus propios intereses y desea estar rodeado de siervos que le obedezcan sin cuestionar. Por cierto, que la economía estadounidense se sigue recalentando y muy casualmente hoy aparecen notas como la siguiente: fuerte caída en ventas y precios de vivienda en la Florida auguran una nueva burbuja inmobiliaria. Mientras tanto, algo que me genera muchísima curiosidad, muchísima atención es lo siguiente: Venezuela tiene un martes negro. Esta frase es de el tristemente conocido José Guerra, uno de los personajes políticos y de la economía más grises que tiene nuestro país. Según pues hemos tenido una macro devaluación del Bolívar. Este 25 de marzo del 2025, la moneda venezolana sufrió una nueva devaluación, la más fuerte de los últimos días, dejando sus ciudadanos más empobrecidos. No, hoy es otra frase diferente de José Guerra y de NTN 24, uno de estos medios que ya sabemos que han sido pagados con dinero la USAID, sin que se reste la importancia de esta devaluación. La caída del Bolívar respecto al dólar fue de 6.4%, acumulando 40% en lo que va de 3 meses. Acuérdense que hemos tenido épocas mucho peores y ya los hemos venido superando. Sabemos que la economía es fluctuante, no es una recuperación constante, creciente y siempre ascendente, sino que tiene estas situaciones, más aún cuando tenemos un dólar paralelo que es manejado políticamente desde afuera y que siempre se altera cuando hay momentos políticos claves en nuestro país. Y cuidado, ojo, el dólar oficial también puede tender a tener abruptas crecidas en unos momentos de desajustes y de temor, por cuanto es la respuesta real de una moneda en cualquier parte del mundo ante el desasosiego y la duda. Pero sigamos leyendo. Mientras que la caída en un año ha sido de 164%, dejando ahora el salario mínimo de los empleados pensionados en 1.25 dólares, como si aquí no fuera al revés, como si aquí finalmente todo está en dólar y en todo caso puede que se pague en bolívar, no es al revés, no es que se pague en bolívares y luego lo cambias en dólares, para que ustedes vean cómo es la manipulación mediática. Y bueno, por eso es que José Guerra es lo más paupérrimo que existe en nuestro país en este sentido. El economista mencionado advierte que no hay confianza en la moneda, y porque no hay una política económica consistente y coherente, según dice él, que siempre ha apelado a todos los cálculos que ha hecho. Y el Ejecutivo no tiene ni idea de cómo manejar esto. Esto es totalmente falso. Venezuela tiene 3 economistas ecuatorianos, y si fuera cierto que no tiene cómo manejarlo, ¿por qué razón viene cayendo la inflación y por qué razón viene estabilizándose la moneda desde hace un buen tiempo y hemos logrado incluso que ya hoy en día que nuestro país está dolarizado y que el 90% de las transacciones eran en dólar en efectivo, hoy en día más del 90% de las transacciones son en bolívares y cada vez se usa menos el dólar, lo que demuestra que esto no es cierto. Sin embargo, en ningún momento hemos dicho que tenemos una política monetaria estable, tiene todavía bastantes bemoles, algo que es normal cuando vienes de una hiperinflación tan brutal como la que tuvo Venezuela, y sobre todo que Venezuela dependía exageradamente de la venta de petróleo para el ingreso de dólar, algo por cierto que ha venido cambiando paulatinamente pero de manera acelerada, y gracias a Dios con buenos resultados, que son: uno,
reducir importaciones porque ha mejorado muchísimo la producción nacional, aumentar las exportaciones, no solamente las petroleras, sino las no petroleras, pero todavía falta más. Ahora bien, lo que sí genera duda en nuestro país es estas acciones de fuerzas extranjeras, que cuando tú ves la rápida reacción de quienes manejan las tasas paralelas y de José Guerra al hablar, te das cuenta que todo está como tomado de la mano. ¿Quieren ver otra cosa que está tomado de la mano? Para que ustedes vean cómo es la estrategia del machadismo detrás de todos los temas económicos o de algunos de los temas económicos de nuestro país y de los temas políticos. Hoy aparece un grupo de influencers y ex presidiarios, algunos incluso ex chavistas, como es el caso de Wilmer Azuaje en Estados Unidos, solicitando que el partido de gobierno, el PSUV, sea nombrado un grupo terrorista, ¿no? Esto en función a que se les viene derrumbando el tinglado que montaron con relación al tren de Aragua. Como ya incluso los organismos de inteligencia del país del norte advirtieron que, número uno, no hay ninguna prueba de que el gobierno de Maduro sea el que esté detrás del tren de Aragua. Por otro lado, no aparece en ningún lado ninguna prueba cierta que el tren de Aragua sea una organización de carácter mundial. Por lo contrario, toda la información que se tiene en Venezuela es de que ser un grupo de 150 hombres que en su mayoría desaparecieron o están detenidos o fallecidos y que jamás pudieran tener esa presencia mundial y mucho menos en Estados Unidos como lo quieren hacer ver, como eso es cada vez más notorio y se les acaba de venir abajo, se les acaba de derrumbar por lo muy mal montado que estuvo todo este tinglado con las deportaciones y supuestas llevadas de miembros del tren de Aragua a El Salvador. Entonces ahora la nueva acción es a través de este triste personaje, William Azuaje, un hombre enfermo de verdad, con unas características de discurso pobre, muy pobre y muy absurdo, muy infantil incluso, que bueno, financiado probablemente con dinero de la USAID y todo esto. Una buena pregunta: ¿quién financia esos viajes desde República Dominicana a Estados Unidos? ¿Quién financia la panadería que montó en Estados Unidos? Bueno, va ahora a distraer la atención de todo el fracaso anterior y, bueno, ver si pegan una nueva con este tema de declarar el PSUV un grupo terrorista. Así tenemos el análisis del día de hoy de todo lo sucedido. Eh, Nicolás Maduro 110, Trump 0, Marcos Rubio -3, María Corina Machado -25, Edmundo González -50, y bueno, la oposición racional, la oposición que renace, está comenzando o sea, está cada día sumando más adeptos, entendiendo que tenemos un proceso está en nuestras manos salvar el país. Y bueno, hoy vemos, por ejemplo, grupos disidentes que estuvieron con María Machado, personas importantes, relevantes de 20 Venezuela, separándose abiertamente y de forma bien frontal, abriendo tienda aparte y anunciando que acude a las próximas elecciones, lo que además termina de desmontar la falsedad del fraude, del supuesto fraude electoral del 28 de julio. Y un nuevo tiempo rechazó la imposición de sanciones económicas contra Venezuela, afirmando que no contribuyen con el cambio político y afecta a la población, lo que entonces representa una postura de uno de los principales partidos que apoyaron a María Machado en todo este genocidio de camino que ella ha pretendido someter a los venezolanos, y la están dejando completamente sola. Interesantísimo todo el acontecer que está pasando en Venezuela, y yo sigo viendo Venezuela cada vez mejor, cada vez más fortalecida y sus enemigos cada vez más secos. Señores del gobierno,
comiencen a actuar, comiencen a actuar. Aquí hay mucha gente que tienen que meterla en cintura y tienen que tomar alguna acción con muchos de los que están afuera. Ellos tienen bienes en Venezuela. Ya está bien de tanta mamadera de gallo, porque nos están dañando los que estamos en nuestro país. Ellos se fueron, abandonaron, son cobardes, pero les encanta mantener bienes aquí y muchos de estos viven incluso pegados a Venezuela. Así que actuar. Pero quise dejar de último este video que les voy a poner a continuación porque es largo y tiene que ver con esa sublevación que hay en la granja. En esta oportunidad, ya les hablé más temprano en este video del caso de España con Venezuela, pero quieren ver la otra que ha sido magistral. Miren ustedes este video donde le habla de la jugada que acaba de hacer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cómo ha desarmado todo lo que es el sistema de apoyos de Donald Trump. Impresionante. Para que ustedes vean, recuerden que yo siempre les he dicho, el problema de fondo no es el sistema de derecha o el sistema de izquierda. El problema está en el liderazgo. Trump está furioso, amigos. Miren, no es solamente el hecho de que Claudia Sheinbaum lo haya acorralado con una incertidumbre en los mercados, sino porque ahora ya sabemos que logró algo que ni él mismo vio venir. Resulta que los propios estadounidenses, que son sus aliados, su gente de confianza, es la base electoral que lo hizo ganar, porque básicamente Trump gana con el voto de los multimillonarios estadounidenses, bueno, pues lo han traicionado. Resulta que terminaron poniéndose del lado de Claudia Sheinbaum. Y esto, claro, no pasa por convicción, pasa por un miedo que Sheinbaum supo explotar milímetro a milímetro. Trump quiso jugar con el fuego de los aranceles del 25% la semana pasada a las importaciones mexicanas porque de alguna manera pensó que México pues iba a doblar las manos como en las épocas anteriores en las que pues estaba acostumbrado. Lo que pasa es que ahora Sheinbaum no solamente responde, sino que ya vemos que lo hace con una estrategia muy calculada para dividir la base electoral más poderosa del círculo más cercano de Donald Trump. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sembró la incertidumbre en los mercados, hizo que reventara el pánico para que esto pues hiciera su trabajo y cuando Trump se dio cuenta, los empresarios estadounidenses, los sindicatos, incluso muchos republicanos adinerados, pues ya estaban traicionando a Trump, exigiéndole que reculara. Pero esto no es solamente una guerra de aranceles. Lo que Sheinbaum está haciendo es algo mucho más grande. No está simplemente reaccionando. Sheinbaum movió las piezas para hacer un enroque que ya vimos que cambió toda la relación de poder entre México y quien realmente mueve a Estados Unidos, que es el 1% de la población más rica del mundo y que muchos de ellos viven en territorio estadounidense. Déjenme mostrarles algunas notas, por cierto, de lo que se dice de este lado. Bueno, no de este lado, hoy por cierto estamos transmitiendo desde Lisboa, Portugal. Vamos a preparar una información muy importante para ustedes, pero déjenme mostrarles lo que se está hablando de Claudia Sheinbaum en los medios estadounidenses. Y ahí pueden ver cómo básicamente la lectura que se le está dando es que Trump, pues en su arrogancia, le dio la excusa perfecta a Claudia Sheinbaum para poner a los multimillonarios que lo pusieron ahí en el poder en su contra. Y miren cómo es que Sheinbaum logra llevar a Trump hasta esta trampa, porque desde el primer momento en el que Trump anuncia sus aranceles, pues el mercado comienza a reaccionar como si de alguna forma hubiera lanzado un misil financiero. Wall Street se desploma. La semana pasada vimos algo que no se había visto en los mercados desde hace muchísimo tiempo. Los inversionistas pues entraron en pánico. Las empresas que dependen del comercio con México, que por cierto son muchísimas más de las que Trump creía, pues empezaron a exigirle a Trump explicaciones. Pero estamos hablando de empresas y multimillonarios estadounidenses, no mexicanos. Y la verdadera jugada de Claudia Sheinbaum, fíjense, no fue solamente anunciar represalias, sino que también hizo algo que los analistas no vieron venir, que es, y lo comentábamos puntualmente la semana pasada,
y ahora ustedes están aquí corroborando que lo que decíamos nosotros es cierto. Lo que Claudia Sheinbaum hizo fue retrasar la respuesta de México a propósito para generar incertidumbre en los mercados. ¿Qué hizo con esto Sheinbaum? Pues Sheinbaum, México se tomó su tiempo, Sheinbaum de alguna manera dejó pasar los días y estos días pues lo que hicieron fue generar una duda tremenda en los mercados sobre pues qué es lo que iba a hacer México, qué es lo que estaba preparando realmente Claudia Sheinbaum, qué sectores de los multimillonarios iba a golpear Sheinbaum. Sheinbaum no iba a golpear a Donald Trump. Sheinbaum iba a golpear a los amigos adinerados de Donald Trump, pero nadie sabía exactamente a cuáles, salvo Ford y General Motors. De ahí en fuera no sabíamos cuál era el resto de la lista. Eran los agricultores, eran la industria automotriz, era el petróleo. La incertidumbre por eso fue tan grande que mientras estaba corriendo el reloj para el domingo, pues las empresas estadounidenses que dependen de México comenzaron cada vez a presionar, claro, mucho más fuerte a Donald Trump desde adentro. Esa era la jugada de Claudia Sheinbaum. No se trataba solamente de lanzar un contraataque económico contra Donald Trump. Es más, esto ni siquiera tenía que ver con Donald Trump, porque aunque a muchos les cueste admitirlo, pues México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Y Sheinbaum entendió muy claro que lo que ella dijera o dejara de decir le importaba tal vez muy poco a Trump, pero no así viniendo de sus amigos multimillonarios. Y si los lograba poner en su contra, pues créanme que el juego cambiaba. Y entonces, ¿por qué? Pues porque no solamente iban a caer esos amigos adinerados, sino que hablábamos de millones de empleos en Texas, en California, en Arizona, en muchos otros estados que dependen también del comercio de México. Y cuando esos empleos están en riesgo, pues hasta los aliados más fieles de Donald Trump comenzaron a dudar. Y fíjense, aquí viene lo mejor, porque mientras en Estados Unidos estaba reinando todo este caos, Sheinbaum ya tenía su famosísimo plan B desde enero y su equipo venía preparando precisamente este momento muy cuidadosamente para reducir la dependencia de los Estados Unidos y algo muy peligroso para Washington, redirigir el comercio hacia otros mercados. Fíjense en estas notas que yo hoy a fuerza de propósito les estoy mostrando notas estadounidenses, porque digo, no falta quien dice que esta es una percepción mía, porque pues yo soy mexicano, pero esta es la percepción que se tiene en Estados Unidos, que además son datos reales. La jugada maestra que hace Sheinbaum, el movimiento más fuerte es en Pemex, porque resulta que mientras Trump estaba lanzando esta amenaza arancelaria, pues Sheinbaum estaba buscando al mismo tiempo, sin perder el tiempo, negociaciones para vender el petróleo de México en Asia y en Europa. Cuando cae el anuncio de los aranceles, ¿qué pasa? Pues que México simplemente dijo, bueno, si Estados Unidos quiere encarecer nuestro petróleo, pues adivina qué, excelente noticia, porque yo ya tengo quien me lo compre y ahora me lo va a comprar más caro. Hablamos de China, hablamos de India, hablamos de varios países europeos que ya estaban anotados en la lista para comprar crudo mexicano. Se lo estaban, pero peleando. Y fíjense, repito, aquí están mis fuentes que no son fuentes mexicanas, porque alguien puede decir, bueno, esto es una percepción de México. No. Y aquí es donde viene el golpe maestro. México tiene petróleo pesado, que es el tipo de crudo que resulta que las refinerías en Asia necesitan y que Estados Unidos ya no puede procesar como antes. Entonces, el mensaje de Claudia Sheinbaum fue además muy inteligente, pero fue un dardo durísimo para la administración Trump. Si Trump quiere castigar a México, son los multimillonarios de los Estados Unidos los que pagarán las consecuencias. Y cuando tú le tocas el bolsillo a los multimillonarios, eso sí les duele y mueven lo que sea necesario para que esto se detenga. Además de que Estados Unidos, claro, se iba a quedar sin petróleo barato. Y no solamente fue el petróleo, también se movieron muy rápido los funcionarios de México, de la administración de Sheinbaum, en el tema de la agroindustria, porque ya nos estamos enterando también, hay más detalles de que Europa ya estaba interesada en aumentar sus importaciones de productos mexicanos y Sheinbaum precisamente aprovecha toda esta crisis de Donald Trump, como decimos en México, a río revuelto, ganancia de pescadores, y Sheinbaum, ¿qué estaba haciendo? Facturar, vender, mientras Donald Trump estaba generando este caos,
Sheinbaum estaba haciendo negocios y a lo grande, negocios para México, por supuesto. Estaba aprovechando toda la crisis de Donald Trump para acelerar estos acuerdos. Entonces, si Estados Unidos quería, por ejemplo, encarecer el aguacate mexicano, el tomate, el tequila, bueno, todos estos productos mexicanos, Sheinbaum estaba encontrando nuevos mercados hacia dónde vender precisamente esos productos y a un mejor precio. Entonces, mientras en la frontera pues estaba haciendo este caos absoluto, miles de camiones ya estaban varados, millones de dólares en mercancía detenida y empresarios estadounidenses pues que dependían de la cadena de suministro mexicana que estaban perdiendo la cabeza. Repito, no nada más en Texas, en Arizona, en California, los productores de carne estadounidense, de cerdos, de lácteos, que ya habían sufrido muchísimo con Trump en el 2018, pues ya comenzaban a exigirle, no a pedirle, a exigirle que arreglara su problema con México. Y pues Trump, en su clásico estilo, de alguna forma pensó que podía ganar la pelea contra Claudia Sheinbaum. Lo que no sabía es que ahora era Sheinbaum y sus aliados multimillonarios estadounidenses que estaban traicionando a Donald Trump porque no querían ver cómo sus negocios caían. Eso es lo que no se esperaba, que Sheinbaum le diera una salida elegante, porque mientras lo estaba dejando en ridículo, y esa es la verdad, en una llamada telefónica que sostiene Claudia Sheinbaum con Donald Trump, se mantiene, según varios detalles ya que se están publicando hoy, firme al principio. Sheinbaum dice que no iba a retroceder porque de alguna forma tampoco Donald Trump iba a retroceder. Ya sabemos que retroceder para Trump pues, significa admitir que estaba equivocado. Y Sheinbaum no cayó en la confrontación. En lugar de eso, pues le dice, a ver, varias cosas, presidente. Primero, que México pues ha cooperado con Estados Unidos en capturar a muchos líderes criminales. Segundo, pues que se desplegaron miles de soldados en la frontera para ayudarlo con su problema migratorio, porque al final ese es el problema de Estados Unidos, no es de México, seamos claros. Entonces es una ayuda para Estados Unidos. Y tercero, que si Trump quería seguir con esta guerra comercial, entonces México tenía opciones en la mesa totalmente listas. Y ahí fue donde Donald Trump, pues de alguna forma entiende que con Sheinbaum está jugando con fuego. Y al final de la llamada, pues ¿qué pasa? Que tuvo que dar un paso atrás. Sale y anuncia que los aranceles se suspenden temporalmente hasta el 2 de abril, con la excusa de que su relación con Sheinbaum pues era muy buena y que ambos estaban trabajando juntos en temas de seguridad e inmigración. Pero fíjense, aquí está la clave, porque México no pidió una tregua. Hay que insistir mucho en esto. Sheinbaum no imploró que le quitaran los aranceles. Sheinbaum dijo, está bien, por mí no te preocupes, ¿eh? Yo tengo mi plan B. Haz lo que quieras. Sheinbaum simplemente hizo que Donald Trump se diera cuenta de que la guerra comercial le estaba costando más a él que a México. Y con esto pues lo obliga a tomar la decisión por sí mismo. Ella no lo convence de nada, ni siquiera se lo pidió. Muy distinta a la historia que vemos en Canadá. En Canadá hay una postura mucho más agresiva de Donald Trump, lamentablemente. No hay muchas concesiones. Trudeau, el innombrable, que afortunadamente ya no vamos a ver su horrible cara más por mucho tiempo, pues se queda en la misma situación. Ya hay nuevo primer ministro que esperamos que entre muy pronto, porque ha sido deplorable el papel de quien ya podríamos decir que ha sido el peor primer ministro de toda la historia canadiense, una verdadera vergüenza para el país. Pero ¿saben qué significa esto? Regresando al tema de México, pues uno, que Sheinbaum no está jugando a este papel de ser víctima en disputas comerciales mientras Trudeau sale llorando. Sheinbaum se pone los pantalones y dice, bueno, pues si tú quieres jugar, juego. No se trata de pedirle a Estados Unidos que nos trate bien, sino que de alguna forma lo hizo entender que necesita México, tanto como México nos necesita y nosotros a ellos. Es decir, son negocios, no son favores. El segundo punto es que Sheinbaum está aplicando una estrategia que ya hemos visto que le ha funcionado a la perfección. Calma, paciencia y golpes muy, muy calculados. Y finalmente, pues que si Trump pensaba que podía tratar a México como en el 2018, se equivocó. La situación ha cambiado, el mundo es muy diferente. Esta vez Sheinbaum está un paso adelante siempre de Donald Trump. Y el miedo pues ha hecho que los propios estadounidenses multimillonarios terminen poniéndose del lado de México.
Por eso la pregunta no es si Trump va a seguir con los aranceles el mes que viene. La verdadera pregunta aquí, amigos, es ¿cuánto tiempo le va a tomar a Donald Trump darse cuenta de que la jugada le está saliendo mal cada vez que trata de meterse con México? Por cierto, si les ha gustado este análisis que tiene mucha tela de donde cortar, no olviden suscribirse al canal, no olviden activar las notificaciones porque esto, amigos, créanme que apenas está comenzando y parece que va a dar mucho de qué hablar. Recuerden que precisamente en abril regresamos de nuevo a la supuesta amenaza de las tarifas. Veamos si esta vez la cumple o si es el tercer round contra quien pierde Donald Trump, ahora con aliados muy poderosos del lado de México. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.